Hay gente que dice que para creer en Dios necesita haber milagros. ¿No será al revés? ¿No será que necesitamos creer en Dios para poder comprender que estamos envueltos en milagros? Bienvenidos a Evangelio y Arte con el Padre Chesco. ¿Qué tan lejos vives de tu casa, del lugar donde naciste, donde creciste? Una de las cosas más especiales en la vida es cuando uno regresa al lugar donde nació o donde tienes los amigos de infancia. Esa emoción que da encontrarnos. Pues bien, pensemos qué sintió Jesús cuando fue a su propio pueblito, a Nazaret, donde era muy conocido, y les anuncia el reino de Dios. Al irse Jesús de ahí, volvió a su tierra, y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Padre Chesco, recibo un cordial saludo desde las oficinas de comunicaciones de nuestra diócesis aquí en Raleigh. Quiero aprovechar para preguntarle por qué los aquel entonces residentes de Nazaret se sorprendieron al ver llegar a Jesús con sus discípulos. Vamos a darnos cuenta que según la gente de su propia tierra, sabían muy bien quién era, porque cuando lo ven venir, no le hacen un desfile especial, no, sabían de sus milagros en Cafarnaún y están asombrados precisamente porque lo conocían desde toda la vida. Pero Jesús no viene como turista, Él viene con sus discípulos, o sea que ya se dan cuenta que Él viene como maestro, y por eso cuando en el día de reposo entra a la sinagoga y comienza a enseñar, muchos se asombran precisamente porque lo conocen de sobra y se preguntan cómo es posible que esté hablando de esta manera y cómo es posible todos esos milagros que se cuentan de él, sabiendo que de niño ha estado con ellos y lo han visto crecer y lo han visto formarse en su pueblo. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón. ¿Y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Se escandalizaban y no lo reconocían. Padre, ¿por qué cree que las personas del mismo pueblo en el que había crecido Jesús estaban escandalizados con él y no le creían? ¿Qué es lo que no les gusta de Jesús? Que lo conocen muy bien y saben que Jesús no es un rabí, no es alguien que ha estudiado en una escuela de escrituras o que ha tenido un profesor famoso, no. Ellos saben que toda la vida ha sido un tectón en griego, o sea, carpintero decimos nosotros, pero también podría ser mucho más que carpintero, es decir, como la persona que hace obras de piedra o que construye casas, podríamos decir. O sea, parte de las casas de Nazaret podrían haber sido hechas por las manos de Jesús. En Mateo se dice el hijo del carpintero, pero aquí en Marcos la gente dice es el carpintero de Nazaret. Cristo es el carpintero, o sea, una persona que trabajaba con sus manos y que había sido conocido en su pueblo desde siempre. Por eso no creen, porque lo han visto trabajar como un artesano de su comunidad, no como un maestro de Biblia o una persona que supiera de cosas de esas. Por eso están extrañados. Y una pregunta que intriga mucho es por qué siempre decimos que Jesús es el único hijo de María, y en este evangelio se nos habla de que tiene hermanos y hermanas e incluso se dan los nombres de 4 de ellos. Aquí en este texto claramente se habla de el hijo de María. No se dice, no es este uno de los hijos de María, sino que se dice, no es este el hijo de María, lo que le da un carácter único a Jesús. Y luego agrega hermano de Santiago, José, Judas y Simón. El hecho de que a mí me digan que yo tengo esos hermanos no quiere decir que esos hermanos son hijos de mi mamá, porque esos hermanos pueden venir o de José por algún lado o, y esto es muy importante, familiares del Señor, primos del Señor. En español lo entendemos un poco, en inglés no, pero en español yo hablo de mi primo hermano, tanto que los primos hermanos para casarse tienen que hacer ciertos papeleos y estas cosas porque la sangre es muy semejante, sangre de hermanos. Por eso entonces, para los hebreos, los abuelos
causaban de tal manera una familiaridad tal que tíos, sobrinos y primos, todos se consideraban hermanos, o sea, familia. Entonces, no es del otro mundo esto, y además, en ningún texto del Evangelio y en ningún texto del Nuevo Testamento se habla de hijos de María. Siempre aparece, y cuando por ejemplo se pierde el niño Dios, recuerdan, dice, tu padre y yo estábamos afanosamente buscándote. Si hubiera tenido hermanos también hubiera agregado, y tus hermanitos también, pero no, tu padre y yo. Y además, si ustedes se fijan bien, cuando Cristo está muriendo, están al lado de la cruz el discípulo amado, no está ninguno de estos cuatro, que sería muy raro que muriéndose el hermano no estén ahí presentes. En cambio está la hermana de su madre. Y entonces dice el texto que Jesús, viendo a su madre, le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y no es ni Santiago, ni José, ni Judas, ni Simón, sino el discípulo amado. Y luego le dice el discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Y dice el Evangelio, para que no quepa duda, que desde ese día el discípulo se la llevó para su casa. O sea, si Jesús hubiera tenido más hermanos, es muy extraño que le hubiera quitado la mamá a los hermanos para entregársela a un discípulo. Por muy discípulo que sea, no es la sangre. Entonces, esto prueba de que la Virgen, al morir Jesús, queda totalmente sola y la acoge el discípulo amado. Ahora, lo que sí sabemos es que todos los hermanos de Jesús van a estar toda la familia de Jesús va a estar desde Pentecostés muy pendiente, y San Pablo los menciona también que están en el apostolado. Incluso uno de ellos, Santiago, llegó a ser obispo de Jerusalén y fue testigo privilegiado de ver a Cristo resucitado. O sea, la familia de Jesús se incorporó a la fe cristiana desde el comienzo. Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, esa es su tierra, entre sus parientes y en su propia familia. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, tan solo sanó a unos pocos enfermos imponiéndole las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Bueno, padre, y ahora sí cuéntenos cómo terminó esa visita de Jesús a su pueblo de Nazaret. Este evangelio termina con una afirmación de incredulidad. La propia tierra de Jesús, los propios parientes de Jesús, el propio ambiente de Jesús no le cree. Y Jesús termina diciendo, ningún profeta ha recibido en su patria. Y agrega, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer ningún milagro a causa de su incredulidad. Y es que en realidad cuando no le creemos al Señor, pues ¿qué milagro va a haber? Ya nos cerramos por completo a su acción o a su obrar. No es que Dios deje de hacer los milagros, sino que cerramos nuestras vistas y cerramos nuestro corazón a mirar las maravillas de Dios. Los milagros para quien cree están por todas partes. La vida toda es un milagro. Pero cuando uno quiere ver la acción de Dios, la bondad de Dios, cuando uno quiere ser ciego, pues cierra los ojos y cierra el corazón al amor del Señor y a su bondad. ¿Te ha gustado este mensaje? Esperamos que lo compartas con familiares y amigos, y si no estás inscrito en este canal, Padre Chesco, suscríbete y dale la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevos mensajes.